Y seguimos por Alternativa 99.3, la mañana de la información, de la comunicación. Tenemos visitas y le agradecemos muchísimo a la doctora Amalia Pensore, que es abogada, y el señor Luciano Corbella, que es licenciado en Administración, consultor en estrategias de marketing digital. Bueno, gusto saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, andan paseando ustedes. Sí, bueno, ahora, porque estuvimos recorriendo toda la parte de Cuyo en empresas que hacemos familiares, así que de ahí dijimos, hasta acá llegamos, y bueno, vamos a descansar un poquito acá en Merlo. ¿Qué mejor lugar para descansar? ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, pero, ¿qué tal, Luciano? Me gusta saludarte también. ¿Cómo andas? Gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos descansando, es un lugar que conocemos, nos encanta San Luis. Ya han estado en otras hemos oportunidades. Estado, así que conocemos, y por eso que hemos vuelto a descansar. Y bueno, nos gusta también difundir lo que hacemos, el tema de las empresas familiares, el tema de las problemáticas, de las peleas que hay entre hermanos, entre familiares cuando tienen una empresa, la empresa va creciendo, toman volumen y por ahí después hay desavenencias cuando se casan, bueno, hay temas con los roces que hay de siempre, ¿no? Y bueno, un poco, como te contamos fuera del aire, el tema del DNU de Milei, que habla un poco de ciertos cambios que son bastante amplios en muchos aspectos, y que también nos consultan más Amalia, porque ella es abogada, sobre cómo impacta a las empresas, porque es una nueva forma de competir. Claro. ¿Cómo impacta el DNU? ¿En qué punto, por ejemplo? Bueno, porque hay que leer el DNU. Hay que leer, ¿no? Claro. Es bastante extenso, pero Claro. bueno, más allá de eso, fíjate que eran 30 puntos, obvio todos se interesan, y mucho más a mí también que me dedico a esto, pero me gustaría en tu programa, si vos me permitís, hablar de, primero, un tema que a la gente le preocupa, que es el tema de alquileres, ¿sí? Claro. Donde está totalmente parado lo que es el mercado inmobiliario, y a raíz de este decreto podemos ver algunos cambios que tienen sus ventajas, para otros desventajas, pero que no estamos tan estancados, no sé cómo verás acá Merlo, pero sí yo vi toda la parte de Cuyo, en materia de que nadie quería dar en alquiler por esto Claro. de que no estaba muy claro todo. O sea que nosotros tenemos aquí en la radio los clasificados. Los clasificados es ofrezco alquiler, ofrezco casa, nadie No había ofrece nada. Bueno, y la gente constante, vengo porque no sé si habrá alguna, no hay ningún Nada. alquiler. Estoy desesperado buscando, no hay. Bueno. Ahí está en dos partes, una sería Claro. el dueño y el inquilino. Exacto. El Claro. tema de la inflación golpea a ambos. Vos pones un precio y no se va actualizando, y día a día, si vos vas a cualquier lugar, vas al supermercado, ves que te aumentan, entonces el precio que pactás hoy en 2 meses ya no es representativo, Claro. para poder Correcto. pagar. No, si Por alquilaste eso- una casa, por ejemplo, en 50.000 pesos hace unos meses Sí, no, atrás, se te valoriza no es ya. nada, absolutamente Y ahí nada. es coherente. Claro. A ver, hay una gran pica entre propietarios y inquilinos, pero yo, sin entrar en eso, quisiera que la gente sepa, la que está del otro lado, lo que está pasando realmente en la actualidad. Primero, no hay inmuebles en alquiler, tampoco ni hablar si me voy a ventas, pero vamos a hablar de alquiler. ¿Por qué de alquiler? Porque es uno de los puntos, y el primero que marca el DNI 70 del 2020, para aquel que nos escucha. Entonces, acá lo que cambia es, hubo una ley que siempre has conocido vos desde la época nuestra, donde vos siempre renovabas cada 2 años en materia Claro. de vivienda, actualizabas semestralmente, y hasta ahí no había mucho problema. Garantías, no se aceptaban el recibo del sueldo, pero tenías, por ejemplo, un inmueble vos, otra casita, un amigo te prestaba. Bueno, ¿qué pasó con esto? Viene la pandemia, hago este repaso para que la gente se ponga Sí, cómoda. para Viene entrar la en pandemia del contexto. 2020 y surge una ley, que es la que trajo todo este desastre, diría yo, en la cual lo que empezó a hacer es decir, no, un momentito, vamos a renovar o hacer el contrato, mejor dicho, cada 3 años, o sea, pasamos de 2 a 3, entonces muchos dicen, bueno, pero 3 es un montón. A su vez también lo que se hacía era poner diferentes trabas, porque vos actualizabas con un índice, y con la inflación y todo el tema económico, esto perjudicó. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a lo de hoy. Si esto obviamente ya va a tener efecto de ley, obviamente, ¿en qué hace? ¿O en qué beneficia? Es como que ponemos un poco para atrás antes de 2020, es decir, pero con un poco más de libertad. Acá lo que prima en este decreto, en todos los temas del 1 al 30, es la libertad, la autonomía y libertad de las partes, más que nada en materia contractual, saliendo de lo que es Claro, alquileres. pero cuando decís la palabra libertad, uno Bueno, piensa, uno piensa claro, porque- no, yo me refiero claro, como abogada a la libertad, autonomía, la voluntad. Es decir, exactamente, tienes claro. plena facultad, o libertad si querés, para que vos como inquilino y yo como propietaria podamos hacer un pacto, porque es un pacto, un acuerdo, sin la intervención del Estado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ahora vos podés pactar, hacer un contrato de alquiler cuando quieras, no hay plazo. Ahora, si vos no decís nada, no me das un plazo, suponte de 1 año, ¿sí? O yo, por ejemplo, de 2. Me puedo quedar y me no, puedo... No, se entiende que va a ser de 2 años. Ah, de 2 años. Entonces, si perfecto. ante el silencio, son 2 años. Eso es en cuanto al plazo. Precio. Sí, sí.
había un tema que lo verás vos en Merlo, por lo menos en Buenos Aires y en todo lo que fue Tucumán, que estuvimos hace poco, y también en la zona Cuyo Mendoza, el precio era un tema tabú. ¿Por qué? Porque era todo en pesos, con la inflación se desvalorizaba, y en la práctica, por atrás, ¿qué hacían? Lo que hacían era hacerlo por dólares, pero eso era ilegal. ¿Qué se hace ahora? Pactalo en la moneda que quieras, incluso dólares. Ahora, para hacer eso no solo se cambia la ley, sino que hay que tocar, esto lo hago o lo explico para que sea un poco más derecho, alumnos o lo que sea, o la señora que está en la otra casa, no se toca solo o se deroga la ley. También se va a modificar un artículo clave, que es el 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde va a permitir que justamente podamos hacer un alquiler en dólares. Esto puede sonar coherente, porque con la inflación que hay, el peso también se te va desvalorizando, sin entrar en lo que te digo, la pica entre inquilino y propietario. Otro de los temas, para ya dejarte el pase a vos, es también el tema de la garantía. La garantía también sigue siendo libre, podés poner tu recibo de sueldo, un inmueble en propiedad, etcétera. Resolución anticipada, ¿qué significa? Que se puede pactar y resolver el contrato cuando quieras. Si el inquilino se quiere ir, se va. Ahora vos decís, bueno, me pagás una indemnización del 10%, porque suponte que ahora sí te puede decir, me voy mañana. Antes había que tener una mínima de 6 meses, ¿recordás? Bueno, ahora en eso va cambiando. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto, a grandes rasgos, es que estos cambios son importantes. Se supone que va a florecer un poco el mercado, pero estos cambios, tomé el artículo 1 del decreto 70-2023, pero también afectan a otro tipo de contratos. Te lo digo porque yo hago muchos contratos en empresas familiares, que es lo que me dedico, y no solamente afecta a sociedades, que después si querés hablamos, sino que afecta a todo lo que es contractual, la obligación, y digo de vuelta, prima esto de tengamos libertad, no en el sentido de libertad de lo del gobierno, libertad, es decir, facultad, vos y yo, para hacer un acuerdo entre partes que es de privado. Y en todo caso, si algunas cosas queremos someternos a lo de antes, lo hacemos. Podemos fijar un índice si querés. Pero bueno, da más tranquilidad, y con esto va a crecer el mercado. ¿Y tranquilidad para ambos? Y a ver, para el propietario seguro, el inquilino quizás va a estar un poco más quejoso, porque te va a decir, bueno, a ver, si me pactás un plazo que yo quiera, suponte que yo te digo, como yo puedo elegir cualquiera, te digo cada 6 meses. Y a veces hay inquilinos que no le gustan, se instalan en tu casa, 6 meses pasan volando, otra vez buscar otra propiedad. Entonces, a veces, en ese sentido, afecta, también los puede afectar en el tema de que, digamos, si se quisiera ir, ¿sí? Le avisan al toque a lo que es el propietario, pero en cierta forma ellos pueden verse afectados, pero no como antes, ¿sí? Porque ahora van a pactarlo. Ahora lo que hay que hacer, por eso sí, bueno, no es porque me hago yo la difusión, pero si es necesario, le digo a la gente que recurra a un abogado, porque si las cláusulas, ojo acá, si las cláusulas del contrato, sea de alquiler o cualquiera, no están bien detalladas, puede haber problemas, ¿sí? Porque justamente dar autonomía o libertad en la forma de contractuar, si no está bien especificada la libertad, puede haber grandes problemas, ¿sí? Bueno, esto puede, por un lado el tema de la ley de alquiler, y por otro lado el tema de las pymes, ¿cómo afecta al DNU? No, el tema de las pymes estaban muy con problemas de financiamiento hasta la fecha. Yo te digo, yo no soy abogado. Yo lo que hago son 2 partes. Uno, con Amalia hacemos lo que es estar asesorando a directorios de empresas familiares, y por otro lado hago lo que es el tema de marketing digital, asesorando a empresas familiares de cualquier parte del país a cómo poder competir de igual a igual con empresas de capital. Siempre está el mito que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, se dice. La cuestión es, trato de romper ese mito, ¿no? Que puedan decir, bueno, que puedan estar en igualdad de condiciones, compitiendo con una buena estrategia digital, y pudieron difundir todos sus productos de igual a igual que si vos estuvieras en Buenos Aires. Para eso uno tiene que lograr ese convencimiento de esa pyme, de esa empresa familiar, que se puede. A ese puesto es una tarea también mucho de capacitación, como hacemos nosotros, de explicar los beneficios, y también lo que hacemos es, como uno hace temas de estrategia, también colaborar en directorios cuando hay problemas entre partes. Esa empresa familiar que están peleados los hermanos, los primos, por un tema de que tal hermano se va a un congreso de 2 días y pasa 4 días, diciendo que le cobra a la empresa 4 días, o se va a un mejor hotel, o tal hermano recibe un rodado y que no le correspondía, y empieza a dar fricciones, lo que lleva esas fricciones a que la empresa desaparezca. Y lo que desde el punto de vista legal, judicial, iba a decir eso, claro. o sea, a ver,
excelente lo que dijo Luciano, porque él también está mucho en lo que es la estrategia y en los conflictos de asamblea y directorio, lo vemos mucho por acá, ¿no? Porque son empresas familiares, parece que no se pelean, pero en realidad pasa de todo, más que en las otras que no lo son. Acá en materia de lo que es societario, que a mí también me interesa porque es mi especialidad, vas a ver cambios en relación a artículos claves de la Ley General de Sociedades, como es el 30, para aquel que nos escucha, el 30 y el 77. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades del Estado pueden optar, ¿sí?, para pasar a ser sociedades anónimas. Y suponte también el tema de los clubes, ¿sí?, allá el Club de Barrio, Buenos Aires, por acá, ¿no?, en todos lados. Bueno, esos clubes pueden optar por ser sociedades anónimas. ¿Qué implica esto? Que tengas bien claro qué es una sociedad anónima. A ver, que al menos le gusta, ¿eh? Bueno, obviamente. No, y aparte, más allá que le guste o no, acá hay un tema de decir, bueno, ¿qué son las sociedades? Tener bien en claro justamente eso y las cláusulas que voy a meter especiales en ese contrato constitutivo, ¿sí? Porque obviamente implica grandes cambios. Lo que pasa es que también con estos cambios, o sea, justo en verano siempre es un mes, son meses que hay más tranquilidad en las empresas, la gente se toma vacaciones. Al cambiar tantos rubros de la economía, hace que esa persona, empresario, pyme, de cualquier lugar del país, tenga que tener en cuenta, porque es como que se vuelve a dar de vuelta las condiciones, a barajar de vuelta las cartas. ¿Qué significa? Uno tiene que tener en cuenta cuáles son los pros y los contras de estos cambios para poder amoldarse de nuevas formas de competir. Después, más allá de la política, no queremos entrar en eso, decir, bueno, existe esto, ¿cómo nos amoldamos? Después cada uno se tiene que amoldar, decir, bueno, ¿me conviene o no cambiar de figura jurídica? ¿Cómo hago para financiarme? O sea, hay que ver de vuelta las condiciones. ¿Cómo vos venías compitiendo? ¿Cuál era tu forma de ser? Cambió. Ahora es como que te cambiaron de nombre. Ahora, con tu nuevo nombre, ¿cómo haces para estar en el mercado? A ver, borrón y cuenta nueva. Y tener muy en claro, y con esto ya te dejo el pase a vos, como insisto yo, ¿no? Si hay cambios en sociedades, también como en contratos, no solo estudiar lo que es la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos, que un poco hablamos, por ejemplo, de alquiler, que me olvidé de decirte algo muy importante, no hace falta registrar ahora los alquileres en la FIP, ¿te acordás que? Perfecto. Entonces, eso es fundamental porque la claro. parte impositiva, esto es muy clave impuesto, así que reitero, no se registran los alquileres en la FIP. Entonces hay bastante ventajas. Ahora, reitero, la clave, no solamente en estos cambios, sino distintas áreas del derecho, porque el decreto tocó todo, ¿sí? Tocó laboral, previsional, que bueno, otro día si querés lo hablamos, la clave es cómo se redacta ese contrato, ese acuerdo entre partes, porque si está mal redactado, tenemos grandes problemas, ¿sí? Esa es la clave. Y en materia societaria, aquellos que quizás tienen que ir forzadamente, porque es una empresa del Estado, o los clubes, a lo que es una SA, saber bien lo que es una SA, diferenciarlo con otro tipo de societarios, que si querés lo hablamos en otra charla, como una SRL o lo que sea, pero saberlo, porque si no, el abanico es muy grande, no todos son sociedades, saber que sociedades es distinto a contratos asociativos, que esto da para otra charla, y que el negocio que yo quiero hacer en una empresa familiar es fundamental tener su base, su esencia bien hecha, más con estos cambios, porque si no, desde ya no perduran el tiempo. Bárbaro. Quedan acá queda el número telefónico, el mail, todo ese tipo de cosas, para comunicarnos con ustedes. Es decir, ante cualquier situación nos vamos a comunicar. Así que muy agradecido. ¿Piensan dar alguna charla acá en la Villa de Merlo, en alguna otra oportunidad? Bueno, ahora no llegamos, pero bueno, podemos hacerlo porque nosotros estamos viajando bastante, entonces bueno, en unas de esas cuando volvamos a Cuyo, porque venimos mucho a Cuyo, bueno, podemos arreglar. Bueno, lo que hacemos muchas veces nos contratan, supongamos en un municipio, alguna empresa grande que quiera mejorar toda su cadena de valor. Supongamos vos tengas una empresa grande que tiene muchos proveedores chicos. Si tus proveedores chicos, por un problema societario, por un problema de gestión, desaparecen, tu empresa deja de tener proveedores. Entonces lo que nos hacen es contratarlos para dar una charla de 2 días intensivos, lo paga esa empresa grande para que toda su cadena de valor esté mejor a nivel de gestión societaria y todos los estilos. Y permíteme que te diga algo, porque yo recorro mucho, bueno, con Luciano, Merlo tiene muchas empresas familiares, o muchas empresas, pero veo, al igual que algunos otros lugares que hemos recorrido, que falta un poco de estrategia en la planificación de la misma, y por eso hay problemas, con lo cual esto es clave, aquel que nos escucha, para que se asesore, ¿sí?, con nosotros, con quien quiera, pero que haga que su empresa reflote y que no termine perdiendo, porque encima pierde la familia, porque son familiares. No, lógico. Sí, así que bueno, creo que ahí está la clave. Bueno, Amalia, muchísimas gracias por la visita, muy amable. Luciano, muy amable también, muchísimas gracias, buen regreso a Buenos Aires. Gracias. Y bueno, y nos
comunicaremos ante Totalmente. cualquier consulta. Ahora con el DNU, ¿sabes qué? Una pregunta, Bueno, nos ¿viste? comunicamos, gracias a vos por darnos este espacio, y a vos y a todos, feliz Navidad, porque la Navidad para los católicos dura una semana. Bueno, muchísimas gracias y que arranque bien el año, ese es el tema. vamos a arrancar. A ver qué pasa con el año, Todo con el va a 2024. Sí, siempre te digo, siempre Claro. es planificar. La clave es planificar, Sí. conocer lo que uno no planifica y digo, hace diferentes escenarios posibles. Después, digamos, eso va... Se complica, se complica. se complica. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Dale. Seguimos comunicándonos. Hablábamos con la doctora Amalia Pensore y con Luciano Corpella, licenciado en Administración, en la mañana de Comunicándonos por Alternativa.